Entonces, yo creo que eh, podemos dar inicio a la charla. Creo que está el doctor ya Jorge Velasco Casapia con nosotros. Hola Walter, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar dar esta charla con nosotros. Muchas gracias por los aportes que nos vas a dar. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción. El doctor Jorge Velasco Casapia nos va a hablar el día de hoy de tratamiento en deficiencia de células limbares. Para conocerlo, Jorge Velasco es especialista en córnea segmento anterior de la Clínica Médica Ocular de Barranco. Hizo su fellow de córnea y un diplomado de imágenes en APEC, México. Jorge, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros y por favor, la sala es tuya. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y voy a compartir la pantalla para mostrarles un poco de la charla. Bueno, hoy día esta charla, más que todo, tiene tres partes, ¿sí? Vamos a saber lo que es un diagnóstico para un paciente que tiene deficiencia de células limbares, cómo es el tratamiento. Y lo otro es un caso clínico que nos pasó a nosotros hace unos años y lo tratamos y hicimos creo que lo correcto, ¿no? Bueno, para entender cómo es el tema de una deficiencia de células limbares, primero hay que pensar en que hay una alteración en la homeostasis. Esta alteración de la homeostasis sucede más que todo por una poca diferenciación de las células que están de la conjuntiva hacia la córnea. Y es por eso que en esta imagen, que es acá el Krashmer, se entiende mejor, ¿no? O sea, la conjuntiva, que contiene globular cells o células caliciformes, por lo general tienen tendencia a migrar hacia la parte central de la córnea. Hay una resistencia que está debida por células madres. Estas células madres en realidad tienen un doble crecimiento y están ahí porque normalmente tiene que haber una regeneración del epitelio, o sea, del epitelio, que es, perdón, mejor dicho, de la capa epitelial de la córnea, ¿sí? Estas células madre, hay dos formas de crecimiento, que en realidad es centrípeto, o sea, va en forma centrípeta en dirección hacia la parte central de la córnea. La primera es que está anclada a la membrana basal. Como ven la línea gris oscura que está abajo, es una capa profunda donde también ahí están las células estas, que son un porcentaje muy bajo de células y que tienen un grado de replicación bastante bueno, ¿no? Estas células en realidad van cambiando a través de la dirección, como le mencioné, hacia el centro de la córnea. O sea, en realidad primero se convierten en células amplificadoras y después, mientras más vas acercando al centro, hay una gran diferenciación y se convierten en células postmitóticas. Y ya para finalizar, se convierten en células diferenciadas terminales. Hay otra teoría que las células stem cells se van hacia la parte superior, hacia la parte no de la membrana basal, sino de la parte superior, y ahí también ayudan a que sirvan de barrera, ¿me entiendes? Para que no penetre las células caliciformes hacia la parte central y no se genere esa opacidad en la córnea y la córnea siga siendo transparente. Viéndolo desde este punto, ya sabemos que hay una falta de homeostasis y que hay una falta de diferenciación celular, que hay una migración desde afuera hacia adentro. Pensamos pues en que hay dos partes de esto, ¿no? Dos etiologías, la primaria y la secundaria. La primaria, gracias a Dios, es más rara. A la cabeza está la aniridia porque dentro de las enfermedades extrañas que están acá catalogadas es la más frecuente. Pero también hay otras que como están acá en la lista, se presentan, ¿no? Gracias a Dios no son tan comunes, como la displasia epidérmica congénita, pues que es un porcentaje bajísimo de población que puede llegar a tenerla, o el síndrome Turner también, que afecta solamente a mujeres, también es raro, ¿no? En cambio, la secundaria sí se ve más frecuentemente, ¿no? Quemaduras térmicas o quemaduras químicas, que sucede pues en la consulta, ¿no? Que se puede llegar a ver, o síndrome de Steven-Johnson, o personas que tienen un uso de lentes de contacto y en algunas partes, uso crónico de lentes de contacto y en algunas partes hay rozamiento, y se van perdiendo estas células y se van vascularizando esa zona y llega a alterar la transparencia de la córnea. También hay casos de cirugía de superficie ocular, cuando, por ejemplo, hay resecciones muy grandes en pacientes que son operados de pterygium, que eso se ve frecuentemente, o pacientes que son operados
una, dos o tres veces. Fármacos que lo pueden producir, como el 5-fluorosil, la mitomicina C. Por ejemplo, yo he visto casos de gente que se le da 3 ciclos de mitomicina C y al final terminan con una vascularización periférica que es muy difícil de tratar. Y por último, los tumores, ¿no? Que dentro de esta lista creo que es presente, pero no es tan frecuente. ¿Y cómo se diagnostica? Pues bueno, yo acá voy a mencionar de 4 partes. En realidad el gold estándar es la citología de impresión. La citología de impresión, llámese, o sea, con un papel de celulosa, se toca la córnea y se tiñe con, o sea, se puede teñir con Papa Nicolau, se puede teñir con osina, se puede teñir con algo que diferencie células caliciformes. En realidad lo que estamos buscando ahí es que en la parte central de la córnea se encuentren células caliciformes de la conjuntiva. Como le menciono, es el gold estándar, es molestoso para el paciente, pero funciona muy bien. Es un poco operador dependiente para el diagnóstico, ¿no? de conseguir estas células. Otra de las formas es con la biomicroscopía confocal. En mi fellow yo hice, o sea, la primera parte la hice con, o sea, no, en el diplomado de imágenes hice un trabajo de biomicroscopía confocal con el CineScan, que es un, bueno, es un aparato de medición de microscopía confocal que tiene una zona muy recortada, pero la ventaja es que mide la parte central. Entonces, así tal cual como se ve en la imagen, se puede llegar a ver en esta máquina, ¿no? En estadios, por ejemplo, normales, a pesar de que el paciente no le tiñe con fluoresceína ni con luz de cobalto, y cuando tú ya empiezas a revisar el epitelio corneal, se puede ver células que son muy bien diferenciadas, los núcleos no se notan tanto, los nervios se pueden llegar a ver muy diferenciados y muy reflectivos, y esto se va perdiendo, ¿no? Se va perdiendo, toda esta estructura y toda esta arquitectura se va perdiendo en pacientes que tienen esa deficiencia de células limbares. O sea, en realidad, al inicio las células se notan los núcleos, los bordes no se notan claramente, los nervios ya no tienen la misma pared, y cuando ya los estadios son muy avanzados, como en la parte inferior, se puede apreciar, ya todas las imágenes, dependiendo de la profundidad, son muy parecidas, ¿no? Entonces, eso es algo que estas máquinas lo permiten. Es también, vuelvo a repetir, operador dependiente. Hay 2 tipos de microscopios confocales. Con el Heidelberg, a pesar de que tiene muy buena resolución, es más difícil conseguir esto, porque es muy complejo llegar a tener imágenes de distintas zonas del ojo, ¿no? Pero es una forma muy importante de verlo en vivo y que no sea tan molestoso para el paciente. Otra de las formas, esta es una imagen, por ejemplo, del OCT, del Optoview, que también tengo en la consulta, gracias a Dios. Esta es una de las formas de revisar esto, ¿no? O sea, recordemos que el epitelio corneal tiene un diámetro pues, de 50 micras, ¿no? De 6 milímetros en la parte central, y en la parte periférica se puede ver la empalizada de Vogt, que más o menos puede medir a 100. En los pacientes que tienen este problema de deficiencia de células limbares, la empalizada de Vogt es muy delgada. Entonces, eso significa que puede haber una migración de conjuntiva hacia la parte central de la córnea y pues disminuir la transparencia, ¿no? Así como ustedes pueden comparar la imagen de la izquierda con la derecha, en la imagen de la izquierda, que es un paciente sano, se puede llegar a ver el grosor córneal de la empalizada de Vogt justo en el limbo, y en la parte inferior se puede ver que es 3 veces menos, ¿no? Entonces esto se puede llegar a ver en casos ya más o menos moderados y avanzados. Y por último, una de las otras formas son los biomarcadores, ¿no? Existen varios tipos de biomarcadores dependiendo del tipo de tejido que se está evaluando, pero el tejido de la conjuntiva, el MUC1, por ejemplo, que se ve en tejido que tiene células caliciformes de la conjuntiva, cuando se toca, cuando se encuentra esto en la parte central de la córnea, pues hay cierto, ¿cómo le puedo decir? Cierta relación con una deficiencia de sales limbares, ¿no? Esto es menos invasivo, es menos molestoso para el paciente, es costoso en nuestro medio, no es frecuente ver esto, pero es una de las opciones para llegar a diagnosticarlo, ¿no? Entonces, ya sabiendo cómo se puede diagnosticar y qué es una deficiencia de células limbares,
Les voy a mostrar un caso representativo que hicimos ahí con mi esposa. Este es un paciente que se operó de pterygium en 2 ocasiones y lamentablemente pues tuvo una hospitalización tremenda en ambos ojos y una disminución de visión bastante marcada. En realidad estaba medio desahuciado. Nosotros estábamos viendo opciones para poder tratarlo y lo primero que determinamos era de que no sea secundario a una enfermedad. Entonces decidimos hacerle este estudio para descartar pemfigo vehicular y no comenzar a darle Dapsona, por ejemplo, innecesariamente, ¿no? Pensando en eso, empezamos a ver qué opciones de tratamiento habían quirúrgicas, ¿no? Y es acá cuando empezamos a evaluar que hay varios tipos de trasplantes de células limbares. El primero, que es el injerto conjuntival, es como una cirugía de pterygium donde se puede llegar a una profundidad mayor hacia la córnea. Se puede hacer con un paciente vivo relacionado, o sea, llámese un familiar directo. Se recomienda hacerlo con un paciente que sea HLA compatible. Es una técnica fácil en realidad. Y existe un grado de rechazo pues marcado, ¿no? Entonces es necesario darle una inmunosupresión previa al paciente que va a ser el donante. Perdón, el receptor. Otro de los tratamientos es el más conocido, ¿no? El alongento queratoconjuntival, que esta se describió ahí por los 80. Es un rodete, pues, ¿no? De córnea donante de cadáver. Se puede decir que hay disponibilidad de esto, pero se necesita un rodete muy fresco, ¿no? Entonces, esto implica, pues, tener un banco de córneas cercano, que en nuestro medio es muy complejo, ¿no? Y la viabilidad es bastante baja, o sea, no hay una gran probabilidad de rechazo. Otro de los tipos de trasplantes es el trasplante limbal cultivado, que eso no se hace acá, ¿no? Es mediante un cultivo de células que es de un paciente cadavérico, ¿no? Igualito, es costoso y hay una gran tasa de rechazo, ¿no? Entonces, ante estas adversidades, decidimos pues hacerle un SLED, ¿no? Que es una técnica más novedosa, menos invasiva y es disponible, ¿no? ¿Qué es el SLED? Es un trasplante de células epiteliales simple y esto se describió por el 2012, ¿no? Con Sangwan, que en realidad lo describió lo realizó en el 2012, lo describió en el 2014 en este artículo que he puesto acá. Y es una técnica muy sencilla que simplemente se necesita 2 milímetros de conjuntiva del donador y estos tejidos se cortan en 8 pedacitos y se coloca encima con membrana amniótica con tisupol. Nosotros no hicimos exactamente esta técnica porque el tejido de membrana amniótica que nosotros teníamos, que era liofilizado, pues tiene tendencia a quebrarse muy fácilmente, ¿no? La manipulación es muy delicada. Entonces, nosotros en esta presentación yo les voy a mostrar otra técnica que hicimos, pero en realidad es lo mismo, es un SLED eh, que, que en su caso nosotros decidimos hacerlo modificado porque queríamos que dure más el tema de la membrana amniótica para que haya mejor regeneración. ¿Cómo es el manejo de un paciente que va a hacer un trasplante de células limbares con esta técnica de SLED? Pues lo primero es, ya que no lo hicimos del segundo ojo, porque recordemos que los 2 ojos estaban muy comprometidos, en este caso tratamos de hacer una evaluación de HLA, ¿ya? Con la madre. La madre fue la donadora en este caso, ¿no? Y gracias a Dios fue compatible. Entonces, eso nos dejaba muy tranquilos. Y para entender este problema del HLA, en realidad las trasplantes de células limbares, en este artículo no se habló de SLED, se habló de otro tipo de injerto, pero los pacientes que no eran compatibles, había una tasa de rechazo hasta de un 40 a 60%, ¿no? Entonces era bastante complejo no hacerle a este paciente que en realidad se la estaba jugando todo, ¿no? Gracias a Dios salió compatible y decidimos posterior a ello inmunosuprimirlo, ¿no? Le dimos metrotexato 10 miligramos por semana, prednisona de 50 miligramos día de forma descendente en tomas de 5 y ácido fólico, ¿no? Esto fue hecho por el reumatólogo y
Posteriormente, a las 4 semanas, se llevó a cabo la cirugía. Entonces, igual, la técnica descrita, 2 milímetros de la zona limbar, córnea escleral. Es un tejido conjuntival muy chico, en realidad. Y este pedacito se dejó en un frasco de BCS y ahí hicimos el tratamiento en el ojo receptor, ¿no? Hicimos una peritomía de 360 grados y posterior a ello, sacando toda la vascularización, claro está, sacando toda la vascularización, se colocó la membrana amniótica con tisocol. Entonces, primero pusimos la membrana amniótica estroma abajo, epitelio arriba, para regenerar. Eso es la técnica común cuando usamos esta membrana amniótica. Colocamos los trocitos de centrípeto de forma periférica y dejamos algunos central por ahí, como dice la técnica real. Y posterior a ello, volvimos a colocar tisucol y pusimos membrana amniótica, pero en este caso epitelio bajo, en forma de parche, ¿no? Para que tenga mayor resistencia. La técnica real, en realidad, es colocar los trocitos y no se coloca membrana amniótica, sino se coloca un lente de contacto. Nosotros lo hicimos de esta forma para tener mayor resistencia del tejido. Estos fueron los resultados. En el paciente el primer día de MM pasó a 20.400, con estenopeico 20.200. A la semana 20.200. Al mes 20.200, estenopeico 20.50, pero vascularización periférica, a pesar de tener los trocitos del donador. Se colocó Avastin, ¿sí? Se aumentó la dosis de prednisona, el metrotexate también se aumentó, y se colocó ciclosporina en forma tópica. Fue un buen resultado y a los 6 meses ya el paciente recuperó la visión de 20/80 espontáneo a 20/40 con refracción, ¿no? Bueno, con estenopeico. Entonces, como conclusión de todo esto, el trasplante de célula limbar es efectivo, sí es efectivo. Lo otro es que el limbo siempre es el gran olvidado, ¿no? Muchas veces, o sea, uno no piensa en él, ¿no? Como tal. O sea, un paciente que viene, por ejemplo, para trasplante, no evalúa claramente, o sea, evalúa la poca transparencia de la córnea, pero no evalúa la vascularización periférica que puede llegar a comprometer el éxito de esa cirugía, ¿no? Es importante no dar por perdido a todos estos pacientes. O sea, las vascularizaciones por pénfigo o por alguna cuestión secundaria, pues pueden ser tratadas. Y en casos bilaterales es importante la inmunosupresión sistémica, ¿no? Y el manejo con anti-VEGF, o sea, es importantísimo, ¿no? Porque eso va a ser importante para el resultado visual del paciente. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es una charla muy rápida. Hablo demasiado rápido cuando estoy nervioso, pero bueno, cualquier duda, consulta que tengan, pues tienen mi correo y agradezco mucho la atención por ustedes. Jorge, excelente presentación y un caso de terror, ¿ah? Que realmente uno podría pensar que te llega un ojo así y dices, bueno, ahí no hay mayor cosa que hacer y como dices, no dar por abandonar al paciente y miren los resultados. Si tú pones una foto del antes y después, es maravilloso, te felicito, es muy bonito el caso, pero muy bonito el caso. Gracias. En realidad, nosotros hemos estado haciendo acá SLEDs con 2 tipos de membrana. Pues hay la criopreservada y la liofilizada de la membrana del niño. No sé si han usado alguna vez esa membrana. Es un poco más frágil. Hay que manipularla con más cuidado, ¿no? Funcionan, las dos funcionan, ¿no? Solamente que pues a veces hay que poner doble membrana porque se disuelve muy rápido. Porque una pregunta, ya has hecho estos casos, pero dejando el lente de contacto en vez de poner la membrana amniótica, la segunda membrana amniótica con epitelio hacia abajo. Yo no lo he hecho, mi esposa sí lo ha hecho y se salía el trocito, el paciente se movía, entonces, no, desde ahí decidimos colocar membrana amniótica. En realidad no está descrito así, y lo hacemos como cuestión de parche, pues al revés, ¿no? Porque sería al revés si lo hiciéramos de forma regenerativa con estroma abajo, ¿no? Perfecto.
porque ahí hay unas preguntas, por ejemplo, en el caso, a mí me dejó un poco pensativo en el sentido de, por ejemplo, la mitomicina, ¿no? Nosotros que, por ejemplo, realmente los glaucomatólogos usamos mitomicina mañana, tarde, noche. Y en este caso, en mi caso particular, yo uso la mitomicina inyectada. Yo Uf. la inyecto generalmente a más o menos de 6 a 7 milímetros y la dejo ahí, no se hace lavado ni nada. Eh, ¿De repente te ha llegado algún caso o has visto algún caso reportado de, por mitomicina, pero una sola vez, pues no recurrente, que haya podido estar ocasionando esta deficiencia limbar marcada? Sí, yo he tenido dos casos por tumores, pero no por glaucoma, gracias a Dios. Por glaucoma solamente he visto, pues, válvulas muy avasculares y ampollas muy avasculares, pero por tumores sí, o sea, por NICs, que tú les tratas muy felizmente, les tratas 2 veces y el paciente está contentísimo porque ya mejoró la visión y todavía te queda un poquito y le dices, ¿sabes qué? Te voy a dar un tercer ciclo. Ahí estás jugando con fuego. Le das el tercer ciclo y puede ser que el párpado se caiga, que la vascularización venga progresivamente. Entonces, a veces es por la perfección, puede dañar mucho al ojo, ¿no? A mí me ha tocado dar 3 ciclos seguidos y que el paciente pues tenga vascularización o una deficiencia limbar bastante marcada, ¿no? O sea, lo mejor es dar más espaciados esos tratamientos. El tercer ciclo mucho más espaciado y no ya las 2 semanas que normalmente uno lo trabaja, ¿no? Lo Sí, perfecto enemigo de lo bueno, como decía un sí, profesor. sí, sí, sí. Ahí nos pregunta Jorge, la doctora Adriana Lozano. Dice, buenas noches, doctor. En los casos de Stevens Johnson, ¿también aplica esta técnica o sugiere otra? No, sí, aplica. En realidad, o sea, en pemphigoide ocular y en Steven Johnson funciona. Y sí, es verdad, es un poco más costosa porque el Tissucol pues, es costoso en nuestro medio y es difícil de acceder, pero pues sí, o sea, a un queratotrasplante no tiene sentido, ¿no? Perfecto. Otra pregunta. En el tema del PRK, cuando uno, por ejemplo, usa para la desepitilización el alcohol puro, muchas veces no se llega a absorber cuando estamos con la esponjita, tratando de absorber todo el alcohol que pueda quedar. Eh, ¿También podría afectar a largo plazo? Mira, no he leído nunca que, o sea, el alcohol dañe a la parte periférica en realidad, ¿no? Eh, por último, o sea, en algún momento, no es que se lo vas a lavar porque no lo lavas con la anestesia, pero no se va a quedar tanto tiempo y va a afectar el limbo. No hay nada descrito, o sea, no afecta a ese nivel, ¿no? Perfecto. Y lo que habla, por ejemplo, en cirugía de pterygium, otra pregunta de esas. En la cirugía de pterygium, normalmente cuando comenzamos a quitar el injerto, ¿verdad? Algunas veces, por ejemplo, yo tengo la costumbre de hacer como un raspadito más limbar para tratar de que esa zona quede en la zona superior. Nunca he visto nada raro, pero tú eres el experto, te quería preguntar si es que a la larga, aunque algunos pacientes me han llegado con algunas conjuntivalizaciones superiores, ¿sí? O sea, no de casos posoperados míos, pero sí de larga data, pacientes que tienen como 10 años operados, entonces algunos cambios y también unos pterígenos o alteraciones, ¿te acuerdas cuando se usaba no Los rayos recuerdo? gamma, esos rayos, Exacto, entonces te llegan esos pacientes que tienen unas escleromalasias, tienen una deficiencia limbal terrible. sí, 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 sí. ¿En De esto hecho, también podría aplicar la técnica? hablando de eso, yo he hecho, pero bueno, gracias a Dios tampoco no es tan seguido, pero he hecho 2 pacientes parches esclerales por usar esos rayos gamma. O sea, la gente que está ahorita viéndonos que fueron de esa época, si mi padre estuviera bien, me lo diría también, este, ¿Sabes, pues Jorgito? Que nosotros estamos viendo los resultados reales, ¿no? de esa técnica de cirugía de pterygium. No es común, pero sí se presentan, ¿no? Sí, te puedes llevar células limbares, por supuesto. O sea, tú lo tiñes con fluoresceína. Y si o sea, si en la parte corneal hay como un patrón eh, que tiñe como unas olas, en realidad ahí te has llevado células limbares y había una conjuntivalización de la zona corneal, de esa zona del limbo. O sea, es más, no hay empalizada, ya que la empalizada de Bock está en la parte superior e inferior.
Si tú los revisas así con detenimiento, no lo vas a ver. O le haces un OCT y también lo vas a detectar, ¿no? O sea, sí, pues, o sea, si tú te llevas, es más, yo soy muy frecuente, yo soy antes, no antes, hasta la actualidad a veces uno opera y no piensa porque tiene volumen y todo esto, y te sale mal un injerto y dices, ah, no pasa nada, le saco de abajo. Y le sacas de abajo, ¿no? Y le sacas más de la cuenta, ah, le voy a hacer una plástica grande más bonita. Entonces, a la larga, si ese paciente tiene cierta tendencia a tener este problema, le estás haciendo un daño grave. En alguna vez le he escuchado de una persona muy sabia, que también está en el chat, me dice, yo hago todo rotación porque no hago injerto porque de todas maneras afecta algo la córnea. Pues en algo tiene razón, ¿no? Así que Correcto. sí, sí. ¿Y qué recomendaciones le harías, por ejemplo, a nuestros residentes para el tema de la cirugía de pterigium? Porque en verdad lo que más se hace, por ejemplo, el residente comienza a operar pterigium a montón, ¿no? Y como tú dices, es cuando estamos en la residencia, y decimos, no, vamos a hacerlo, bien, perfecto. Quitas un pedazo gigante de 12, perdón, de 6 horas, 8 horas, gigante el pedazo, comienzas a raspar más de la cuenta. Y como dices, si salió mal, agarras otro pedacito por ahí y al final no sabes que estamos afectando. O se agarra la zona del limbo, donde se va a colocar el injerto y se quema con el electrocauterio. Terrín, se barre toda esa zona hasta que quede bien blanquito, todo que quede. O la parte superior, hacerle con el bisturí, tratar de quitar todas las células limbares posibles. Tú qué opinas de eso? ¿Qué recomendarías o sea, para los muchachos en el tema de las cirugías de pterigia? Medir bien, nada más. O sea, no hacer resecciones tan grandes, porque a la larga sí se resiente el ojo. O sea, no es frecuente. Pero si te ganas la tinca y le pasa a tu paciente, pucha, por un pterigium, ¿no? O sea, ser consciente, o sea, usar un compás adecuado y nada más. O sea, saber que si hay una complicación, que sí puede presentarse una complicación. A ver, la cirugía de pterigium todos la hacemos y es algo, creo que es muy común en nuestro medio. Pero hay que saber que también se pueden presentar complicaciones graves, ¿no? Una vascularización por pterigium pues no tendría sentido. Y la cauterización, Yo sí, mira, yo no cauterizaba porque me acuerdo que cuando me formé, mi R mayor, que ahora también hizo córnea, que ahora ya es una persona muy importante y todo, me acuerdo que él me decía, no se cauterizan los pterigiums. Un día estaba operando y mi esposa me dice, ¿cómo no vas a cauterizar los pterigiums? Me dice, quedan horribles tus pterigiums porque se ven todos rojos después. ¿Sí? Y es verdad, tú los cauterizas y quedan mucho más bonitos, pero yo creo que no afecta tanto. Cauterizar 2, 3 vasitos grandes no afecta nada, ¿no? Pero claro, si te la digo, pasas como una ahí, corrida en la zona limbar, por ejemplo, en todo el injerto, le haces la corrida de extremo a extremo, donde no, va a estar el injerto. Tra. no, unos cuantos vasos, pues no hay que ser tampoco, el exceso no es bueno. Ok, perfecto, excelente. Y lo que te quería preguntar era sobre el tema del SLED, la curva de aprendizaje. ¿Cómo así se puede llegar a hacer? ¿Cuántos casos has tenido para poder hacerlo y tener el éxito que has tenido en ese caso? Que hasta ahora, si tú pones un pre y un post, es una cosa, Lo que o pasa sea, es que la técnica no es compleja. De hecho, lo complejo es, o sea, adquirir una buena membrana amniótica, saber qué diferencia hay entre una lifelizada o una criocultivada, saber que el estroma está abajo y está arriba y por qué. eh, y el resto, pues, es simple. O sea, en realidad es una técnica muy simple, ¿no? Es quitar 2 milímetros de un ojo, que si está sano el otro es más compatible. No es una técnica compleja. Lo que sí hay que tener ciertas consideraciones con lo que estás haciendo. Nada más. ¿qué sentido? O sea, En para el tema elegir de bien al membrana paciente. amniótica. No, y la membrana. Porque las membranas amnióticas, por ejemplo, las que son liofilizadas, por ejemplo, la membrana amniótica del Hospital del Niño, que es muy frágil, no es una membrana mala, pero es de difícil manipulación, se fractura fácilmente. ¿Sí? Otro de los puntos que tiene en contra de esa membrana es que a veces te puede tocar un poco más gruesa de lo normal. O sea, tú la colocas y al día siguiente parece la córnea blanca. Entonces te llama la atención. O se puede salir la membrana, un lente de contacto. Entonces, todas esas cosas no hay que tenerlas, no asustarse, ¿no? A la larga la membrana amniótica siempre se va a disolver. Eso. Perfecto.
Perfecto, Jorge. Excelente, excelente presentación, excelente caso. Y espero que nos sigas presentando casitos así que de terror prácticamente. Muchas gracias. Excelente. No sé si tengan alguna pregunta. En el chat estamos viendo. No sé si Harumi o Santiago quisieran aportar algo. Se han ido a dormir. Deben de estar ahí, deben estar cambiando los pañales. Ahí está Harumi. Está con la bebé. Bueno, yo creo que no hay excelente charla, lo máximo, dice Santiago. Muchas gracias. Perfecto, Jorge, excelente charla. ¿Algo más que quieras aportar como punto final sobre todo el mensaje, ¿no? Para nuestros residentes? No, simplemente que, que, que no se olviden del limbo. O sea, que cuando hagan algo, un tratamiento con mitomicina, o sea, los NIC son más fáciles de tratar. Ahora bueno, yo no encuentro fácilmente 5-fluoracilo a veces, y es mucho más fácil adquirir, por ejemplo, mitomicina, ¿no? Saber, pues, que también puede generar, no te va a perforar el ojo, pero sí va a haber una vascularización que después no tienes cómo sacarla. Porque el SLED, si bien es cierto es fácil, no siempre puede ser efectivo, ¿no? Entonces hay que tener ciertos, no temores, pero sí consideraciones. Y viceversa, con otros tratamientos que impliquen zona limbar también, ¿no? Es eso. Perfecto. O amarrarse un poco la mano antes de agarrar el limbo. Perfecto, Jorgito, te pasaste. Muchas gracias A ti, muchas por tu gracias por charla, la excelente invitación y presentación. bueno, gracias, muchas gracias. Para servir. Yo creo que Excelente. ya... ¿Sí? No, Sí, Harumi. excelente charla. La verdad es que no podía hablar mucho porque estaba justo ahí. Pero excelente charla. Justo quería preguntarte, disculpen por comentar esto, ¿qué tan difícil está para conseguir las membranas liofilizadas, ¿no? Y criopreservadas. O sea, ¿cuál te gusta más? No, la criopreservada es mejor. Ujú. Viene en no es como una glicerina en realidad, ¿no? Que le ponen antibióticos y todo, pero es más fresquita, ¿no? Para hacer terigio es súper bonita. No es lo que más frecuente hago, pero cuando tengo un paciente así que quiere que le quede muy estético, le pongo con Ticel, ¿no? Y la otra no, la otra es mucho más barata. O sea, en el hospital del niño la venden muy económica, pero es, pues, como te digo, muy frágil, ¿no? Pero sirve, por ejemplo, para los defectos epiteliales persistentes o los rollitos de PUC, que a veces te suceden en un paciente por ahí que se está adelgazando mucho, le puedes hacer un rollito y quedan bonitos, quedan bien. Se disuelve muy rápido nomás. Exacto. Sí es cierto con el tema del 5-fluoracilo, con la mitomicina, como la doctora Karen en Bascom Palmer dice, ¿no? La gota del diablo. Entonces, Así, las tardes. sí, sí, tener mucho cuidado, ¿no? Con estos antimetabólicos. Pero eh, el tema de la técnica del SLED, como estaba comentando Jorge, ¿no? Es una técnica que es, entre comillas, no sencilla, ¿no? Pero sí, tienes que tener ciertos parámetros, ¿no? Porque sí, es una técnica de detalles. Sí, no es difícil, creo que no es Ujú, difícil. O sea, si alguien hace un terigium puede hacer esto, ¿no? ujú. Perfecto. Excelente charla, la verdad, Jorge. Te felicito. Bueno, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Yo creo que... No, Jorgito, así que... Ah, no, ahí está Santiago, creo. Santiaguito. No, solo para agradecerles a todos la presencia, que no se olviden que siempre el segundo jueves de cada mes hay reunión del grupo de jóvenes. Y lo que quería agradecerle a Jorge por excelente aporte, charla, por realmente es algo, como tú dices, que podríamos ponerlo en práctica, obviamente salvando las diferencias con el expertise que tú tienes. Y pedirles también a los participantes que al momento de ingresar a las charlas pongan su nombre porque no podemos identificarlos a todos y queremos tener la oportunidad de saber quiénes ingresan y quiénes no. Y algunos ingresan con Huawei o con iPhone 12, etcétera, y no los podemos identificar. Entonces, en lo sucesivo, para todas las charlas,
los invitamos que apenas entren, cambien su usuario al nombre real que tengan para poder identificarlos a futuro. Gracias, Walter, por empezar esta charla y felicidades por ahora asumir el reto de oftalmólogos jóvenes, que de hecho es uno de los bastiones que tenemos para sacar adelante estos años. Así que te agradezco mucho y te felicito igualmente, ¿no? Y agradezco obviamente al grupo que ha estado trabajando y que seguirá trabajando, ¿no? Con Harumi, con Patricia, con Manuel y obviamente con mi apoyo, ¿no? También. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago, por las Felicidades, palabras. Jorgito. Excelente charla. Gracias, Manuelito. Ahí te veo como papi, ¿eh? Si no le cae, si no le cae. Yo creo que ahí también está el doctor Dino Nateri. Hola, doctor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Excelente charla, realmente me encantó, me gustó. Un caso muy complicado, como dice Walter, de terror. Realmente difícil que alguien se atreva a entrar ahí y tener algún pronóstico, ¿no? O sea, de repente decir, pucha, voy a ver qué cosa pasa acá, pero lo resolviste genialmente y quedó estupendo. Realmente felicitaciones por el caso. Y bueno, me auno a Walter en el sentido de que esperamos que pronto nos sigas mostrando tu experiencia, esa experiencia maravillosa que tienes, ¿no? Y que va a ser de mucha utilidad para todos los oftalmólogos, no solamente a los jóvenes, ¿no? Sino a todos nosotros. Siempre hay algo que aprender y yo soy fan número 1 de oftalmólogos jóvenes. Estoy ahí siempre. Muchas gracias, doctor, por las Muchas palabras. gracias, doctor, por las palabras. Bueno, Jorgito, una vez más, en nombre de todos, ¿alguien más? Sí. Doctor Nuevamente. Dino es miembro honorario. Bueno, perfecto. Muchas gracias nuevamente, Jorge, por tu tiempo. Yo sé que estás full, pero gracias por darte esta charla y te vamos a volver a molestar, compadre. Tráenos más casos de terror para seguir viendo esas cordas tan bonitas que les ha dejado. Así que te lo agradezco. Un fuerte abrazo para todos y tengan muy buenas noches y nos encontramos el próximo mes para seguir hablando cosas interesantes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós, cuídense todos. Nos vemos. Chao.